Buenos días a todos los que están presentes en esta transmisión. Forman parte de la licenciatura en Derecho de la Universidad Enrique de León. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos sigue a través de esta transmisión vía streaming por nuestra fanpage Unidad de la Universidad o Unidad de Licenciatura en Derecho. Antes de dar inicio a esta transmisión, es importante mencionarles que para efectos académicos, esta videollamada está siendo grabada. Los invitamos a que escriban en los comentarios sus dudas o preguntas al finalizar la participación de nuestro ponente. Se abrirá una sesión de preguntas y respuestas. También los invitamos a que compartan esta transmisión. Es un gusto para mí presentarles a nuestro ponente, el magistrado Ricardo Zuro Estevens, magistrado de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y del cual me voy a permitir señalar su experiencia laboral. Actualmente es magistrado de la Séptima Sala del Supremo Tribunal. Ha también colaborado en el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil como secretario. De igual manera, también ha colaborado en el Instituto Federal de la Defensoría Pública como asesor jurídico. Su formación profesional académica es abogado por la Universidad de Guadalajara. Tiene un posgrado en Derecho Civil y especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal. Una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Un doctorado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha tomado diversos cursos de especialización, conferencias, congresos y diplomados, entre los que destaco el curso virtual de elaboración de versiones públicas. También el curso de Congreso Nacional de Derecho Concursal, acreedor deudor. Mañana jueves, De igual manera, el curso de actualización legislativa de las reformas en materia penal 2009, modalidad virtual. También curso de actualización legislativa en materia de amparo, reforma 2009, modalidad virtual. Estoy libre. También como de las curso materia civil, reforma en materia de civil, 12:30 a 1. Jornada sobre interpretación y argumentación judiciales. Diplomado en Derecho Civil. Curso de preparación y capacitación para secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Curso de preparación y capacitación para secretarios de tribunales unitarios y colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación. Curso de preparación y capacitación para secretarios de juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy, el magistrado Ricardo Zuro Estevens nos presenta en la ponencia El Poder Judicial en la crisis de la pandemia. Magistrado Ricardo, le doy la palabra para su disertación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Liliana Moya. Y bueno, aprovecho para saludar desde luego al maestro y amigo Salvador Rivas Moreno. Muchas gracias, Salvador, por siempre abrirnos la puerta de esta universidad. Por tu conducto, por favor, saluda a la rectora, la maestra Claudia Robles Morales. Y también me da mucho gusto saludar y coincidir en este panel virtual al maestro Wilber. Un gusto saludarte nuevamente. Cuando me platicó y me invitó amablemente Salvador Rivas, obviamente accedí de forma muy categórica a participar en esta charla con ustedes. Quiero comentarles que es la primera aparición que hago pública en lo que va del año desde que dejé la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, pero la universidad siempre me abrió las puertas, siempre encontramos una sinergia entre el Poder Judicial y la comunidad universitaria. No tengo más que palabras de agradecimiento y de admiración hacia tu persona, Chava, hacia la rectora y, por supuesto, a toda la institución. El tema que propuse al maestro Rivas, y creo que es el que me corresponde como expresidente, y ya no hablar tanto de lo que actualmente está desempeñando de manera muy puntual el presidente Daniel Espinosa Licón, es precisamente cómo afrontó el Poder Judicial del Estado de Jalisco la crisis de la pandemia. Una pandemia que, sin lugar a dudas, puso de cabeza a todo el orbe. Ningún país, ninguna institución estaba preparada para afrontarla, obviamente.
lo que más trascendió en el Poder Judicial de Jalisco, en los poderes judiciales de México y en los poderes judiciales de todo el mundo, es precisamente la incertidumbre. Al igual que en todos los aspectos, no se sabía, como actualmente todavía no se tiene muy claro, pero no se sabía cuánto tiempo iba a durar la crisis sanitaria, hasta dónde íbamos a llegar, cuál era la magnitud del problema a lo que nos enfrentábamos y lo triste que se veía venir y que nos llegó a todos. Yo lo he sostenido en múltiples pláticas. La pandemia, en eso estoy convencido, la pandemia sacó lo mejor y lo peor de las personas y de las instituciones. Por lo que vea el Poder Judicial, puso en relieve el rezago tecnológico con el que se cuenta desde hace varias décadas el Poder Judicial, la falta de recursos para poder avanzar en materia tecnológica como algunos otros estados. Para darles un ejemplo, porque muchos nos han querido comparar con el Estado de México o con Nuevo León, que van muy avanzados. Simplemente decirles, el Estado de México tiene un presupuestado año con año más de 100 millones de pesos a lo que es su dirección de tecnologías. Obviamente hay un presupuesto muy vasto en el Estado de México y en Nuevo León y en otros los estados del país. Algunos tienen menos que Jalisco, obviamente, pero no hay que olvidar que el Poder Judicial tiene un rezago tecnológico, pero también presupuesto. Es por eso que tuvimos que hacerle frente con lo que teníamos de manera tecnológica e, insisto, puso de relieve las carencias tecnológicas que tiene el Poder Judicial, pero también sacó lo mejor, y lo mejor son las personas que integran el Poder Judicial del Estado de Jalisco de manera casi unánime. Todo el personal se puso la camiseta, todo el personal puso de su parte para poder salir adelante y mantener la impartición de justicia como una actividad esencial del Estado mexicano. Desde el día 17 de marzo fue cuando se tomó la decisión de ver qué íbamos a tomar, qué medidas se iban a tomar. Y aquí hay que reconocer también una cosa. Se habló mucho de las aglomeraciones a nivel nacional, se habló mucho del descontrol, de las largas filas. El Poder Judicial del Estado de Jalisco, en Ciudad Judicial, el único día que tuvimos aglomeraciones fue el 18 de marzo. ¿Y por qué se dio? Porque ahí nos dimos cuenta del flujo de gente que a diario acude a la Ciudad Judicial. Nunca se había hecho un filtro de seguridad, de sanidad, ni seguridad, nunca se había hecho un control de cuántas personas entraban. Simplemente estaban abiertas las puertas como cualquier institución pública y el ingreso y el egreso era sin control alguno. Cuando establecimos una forma de controlar y de medir cuántas personas entran por cada hora, ahí se dio cuenta de la aglomeración, con esa aglomeración se dio cuenta de que teníamos que hacer algo todavía más drástico, si no esto se iba a convertir en un foco de infección muy grave. A diario, en Ciudad Judicial, antes de la pandemia, se recibían entre 3.500 y 4.500 personas. Eso obviamente iba a detonar y propagar el virus a una velocidad mucho mayor de la que se propagó. Por eso se tomó la decisión y esta serie de decisiones me parece que fueron las más difíciles para el Poder Judicial. Fueron las decisiones más pensadas, más calculadas, pero más complicadas para un servidor como presidente entonces presidente del Poder Judicial. Pero se tenía que hacer. Por eso se tomó la determinación de hacer un cierre por 15 días. Hasta la primera vez, insisto, no se sabía qué iba a pasar. Fuimos el primer estado en hacerlo. A las 4 o 5 horas la Corte hizo lo propio. Al día siguiente el Consejo de Judicatura Federal y escalonadamente todos los tribunales del país fueron cerrando sus puertas. Tenemos algo muy en claro. Tenemos que abordar el problema bajo 3 ópticas distintas y complejas las 3. Medidas jurídicas, medidas materiales y medidas tecnológicas. Esos 3 núcleos en los que se dividieron las medidas que se debían tomar en el Poder Judicial del Estado de Jalisco fueron las que nos llevaron y nos tenían que conducir de manera muy puntual y muy precisa a salvaguardar 2 derechos fundamentales. El derecho al acceso a la impartición de justicia, pero también el derecho a la salud. Tenemos que garantizar la impartición de justicia, pero también tenemos que garantizar la salud, no solo de nuestros trabajadores, sino del público en general, que insisto, eran más de 3.000 personas al día las que acuden a la Ciudad Judicial.
más las que acuden al Supremo Tribunal y las que acuden al resto de los órganos jurisdiccionales que integran el Consejo de la Judicatura. En el aspecto jurídico de esas medidas que se tomaron, teníamos que elaborar, y así lo hicimos, los protocolos sanitarios, tanto del Supremo Tribunal de Justicia como del Consejo de la Judicatura del Estado. Creamos un protocolo de notificación para personas privadas de su libertad por medio de telepresencia, algo que no se había siquiera imaginado ni tomado en cuenta en el Poder Judicial. Y a partir del 1 de mayo, tanto en el Supremo Tribunal como en el Consejo de la Judicatura, se puso en marcha ya un plan de reactivación gradual que a la fecha sigue evolucionando y que la semana pasada prácticamente ya estamos volviendo a una nueva normalidad. También tuvimos que adecuar el reglamento del Supremo Tribunal de Justicia para que las sesiones plenarias tuvieran validez. Después de más de año y medio, el día de ayer, me dio mucho gusto, se tuvo un pleno ordinario en el seno del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Ya habíamos tenido algunos plenos, pero no fueron extraordinarios, tanto el informe de su servidor como la elección del magistrado presidente Daniel Espinosa Licón y la recepción de los magistrados de nuevo ingreso que llegaron el 15 de diciembre. Pero no se había tenido un pleno ordinario hasta el día de ayer, cosa que da cierta tranquilidad, cierto gusto para el Poder Judicial de que ya estamos prácticamente en esta nueva normalidad. Así es que tuvimos que hacer esas adecuaciones al reglamento del tribunal. Se creó una comisión de innovación tecnológica y, en fin, se tuvieron que hacer las adecuaciones al Consejo de la Judicatura y cada 15 días, después cada mes, cada 2 meses, estuvimos adecuando los protocolos y adecuando los ordenamientos para que siguieran rigiendo en cuanto a la declaratoria de días inhábiles por lo que era la pandemia. El segundo aspecto, como les mencionaba, fueron las medidas relacionadas con el tema de materiales. Las medidas materiales. En este rubro podemos encuadrar que se dotó de material adecuado a todos, quiero ser muy puntual, a todos los órganos jurisdiccionales del Estado. Se contó con la participación de los sindicatos para distribuir, bueno, uno no, los demás 3 sindicatos para dotar a todos los órganos jurisdiccionales de los insumos necesarios. Se adquirieron túneles sanitizadores desde Ozono, se adquirieron cajas sanitizadoras para sanitizar expedientes y tocas de apelación, para salvaguardar precisamente la salud de usuarios y de los funcionarios del Poder Judicial. Habilitamos salas para celebrar audiencias de vista en asuntos ya integrados y gracias a ello, a partir del 25 de mayo de 2020, fecha que, insisto, comenzó la apertura gradual, se inició la recepción de demandas nuevas, promociones, previa cita. Y de la mano de las citas, aquí ya vamos en el tercer aspecto, que son el aspecto tecnológico. Creamos el sistema de citas, fue el primero en el país, que actualmente en muchos estados y el Poder Judicial Federal sigue llevando a cabo, para precisamente controlar el ingreso del público a las instalaciones del Poder Judicial. Creamos un sistema de notificaciones electrónicas, creamos un sistema de gestión de peritos registrados en el Consejo de la Judicatura, pusimos en marcha una petición que ya habían hecho desde tiempo atrás diversas barras y colegios de abogados de un registro único estatal de cédulas del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que va en franco avance y que va a facilitar el identificar a cada uno de los abogados que participen en los procesos jurisdiccionales que se llevan bajo nuestra potestad. Notificamos mediante telepresencia, como les decía, a personas privadas de su libertad a través del uso de las tecnologías. Creamos de manera virtual las sesiones, como les digo, del Supremo Tribunal y se consolidó la firma electrónica. La firma electrónica que ya se encuentra prácticamente lista para poder avanzar y con base en ello se va a poder presentar promociones en línea, se van a poder emitir notificaciones vía electrónica, como ya se ha estado haciendo. Se va a facilitar que los servidores públicos puedan firmar los documentos digitales que al día van generando. Vamos trabajando con la integración de un expediente electrónico. Aquí también hay que hacer un paréntesis. Mucho se habló durante la pandemia, mucho se criticó al Poder Judicial que no tenemos un expediente electrónico. Hay que decirlo, se nos comparó igualmente con el Poder Judicial de la Federación. Este lleva prácticamente 18 años trabajando y elaborando y consolidando
el expediente electrónico. No podíamos hacerlo nosotros en un par de meses o ni siquiera en un año, pero sí empezamos antes de la pandemia a trabajar en el sistema electrónico. Incluso por ahí de enero, febrero, ya se había capacitado a los jueces familiares para su integración y eventual arranque. Contamos, también hay que manifestarlo, con el apoyo del Poder Ejecutivo. Hubo una licitación de equipo tecnológico para este fin, antes de la pandemia, fue a finales de 2019, y a mediados de 2020 se planeaba hacer una nueva licitación ya para el resto del equipo necesario para empezar a implementar el expediente electrónico. Obviamente la pandemia retrasó muchos proyectos en todas las instituciones. Este fue uno de los que se atrasó, paradójicamente cuando más se necesitaba, pero pues es entendible que había prioridades tanto para el Poder Judicial como para el Ejecutivo en ese sentido. Pero ya va avanzado la digitalización. Redujimos esa brecha en su momento, que insisto, se hizo patente con la pandemia y desnudó el rezago tecnológico, que lamentablemente continuamos a raíz de la falta de presupuesto preciso para ello. Finalmente, ya está, a través de la firma electrónica se van a poder visualizar todos los expedientes electrónicos. Incluso desde principios de la administración pasada fuimos el primer tribunal en el país de la firma de convenio con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para compartir la firma y eventualmente la comunicación, primero en amparos directos y posteriormente así va a ser en amparos indirectos, tener comunicación en todos los amparos que esté conociendo el Poder Judicial Federal respecto a nuestras resoluciones. Así pues, estas medidas necesarias bajo estos tres rubros nos permitieron que la impartición de justicia continuara, obviamente a un ritmo al principio lento, lo puedo reconocer, pero cada paso que dimos fue para adelante. También hubo muchas voces que decían que, por ejemplo, Zacatecas ya había abierto alrededor de finales de julio o principios de agosto, me parece. A los 15 días volvió a cerrar. Tuvimos que dar pasos lentos pero seguros. No dimos ni un paso atrás y ese fue el compromiso que yo adquirí. Acciones positivas que llevamos dando, no vamos a dar un paso atrás y así se logró y así se continúa logrando. Insisto, ya como ustedes saben, la mayoría, la semana pasada ya se reanudaron las labores prácticamente al 100% del personal. Ya estamos viniendo a trabajar de manera ordinaria, salvo quienes se encuentran en los grupos vulnerables, porque tenemos que proteger también su salud. Y una vez que sean vacunados, ya tendrán que acudir a trabajar, si es que no se encuentran en su puesto y ya están acudiendo a trabajar. Prácticamente estamos al 100%, con 75% de asistencia de usuarios y se está dando ya cierta normalidad al flujo de gente. Ya queda en cada juzgado determinar cuántas personas están acudiendo para saber cuántas personas tendrán que esperar para ingresar en cuanto se desocupe el aforo. Volviendo a lo que se hizo, me parece oportuno traer a colación cierta numerología para ver la magnitud de cómo se hicieron las cosas. Les decía, se inició las citas electrónicas primero en el Supremo Tribunal de Justicia para que los litigantes escogieran día y hora para poder venir a ver los tocas de apelación. En total se generaron en 2020 8,943 citas. Se llevó a cabo un total de 2,567 cédulas de 2,567 litigantes que exhibieron su cédula profesional y que se cuenta con esa base de datos única que ya en todos los órganos jurisdiccionales se va a poder constatar que son abogados y que están facultados para ejercer la representación en los procedimientos jurisdiccionales. Y a su vez, estos 2,567 abogados, casi la mayoría, señalaron correos electrónicos para recibir notificaciones en los tocas de apelación que se iban dictando en esos procedimientos. Así, hicimos un total de 2,551 notificaciones electrónicas en lo que ve al Supremo Tribunal de Justicia. Y como les decía también, se inició y en eso también participó muy activamente y se reconoce gratamente el magistrado Daniel Espinosa Licón impulsó también antes de ser presidente
colaboró para que fuera una realidad y que afortunadamente llegó a buen puerto, de notificar a las personas privadas de su libertad. Las resoluciones que se dictaban o autos o audiencias que se dictaban aquí en las salas penales del Supremo Tribunal de Justicia, hay que notificarlas en el reclusorio. Entonces implicaba pues, el traslado de los notificadores, pero sobre todo el riesgo de ir al reclusorio y contagiarse, o bien, por qué no decirlo, llevar el contagio a las personas privadas de su libertad. Es así que en 2020 hicimos un total de 1,575 notificaciones por telepresencia a personas privadas de su libertad. Cabe destacar también que a través del sistema de cita de los juzgados fue posible brindar la atención a los usuarios una vez que y a la vez se resguardaba la salud tanto de ellos como de los funcionarios. Mucho se habló en estos meses del fracaso, de la lentitud de las citas. Sí, hubo muchas citas, sobre todo en materia familiar, que se prorrogaron hasta un mes. Incluso había voces o mensajes de que hasta más de un mes para poder ver un expediente. Se puso atención en ello, pero eso obedece obviamente a la carga de trabajo que tienen los juzgados familiares. Volviendo a que la pandemia saca lo mejor y lo peor de las personas, la pandemia también puso en evidencia aún más palpable el gran cúmulo de trabajo que tienen los juzgados familiares, que por eso siempre se apostó por aperturar, en la medida de lo posible, más juzgados de la materia familiar. Pero para que se den una idea de tanto de las necesidades que se tienen de atender al público, como de la benevolencia de las citas, de lo puntual que se hizo, atendimos 266,000 citas. Más de 250,000 de citas fueron las que se atendieron. Y hay que decirlo también, contamos con la colaboración siempre de nuestra base trabajadora. Ustedes recordarán, los que tienen ya la fortuna de litigar o de pertenecer al Poder Judicial, los que tienen contacto con nosotros, constataron que hubo 2 o 3 meses en el que trabajamos doble turno. Atendíamos citas en las mañanas y atendíamos citas en las tardes. Y fueron muy pocas las voces que se inconformaron. Había gente que con razón decía, en la tarde no puedo porque tengo que atender a mi familia, a mis hijos. Hay gente que nos impedía para ello, tenía otro trabajo en algún lugar. Accedimos y de acuerdo con los jueces, pues acomodábamos los horarios para quien no podía venir en la tarde, acudir en la mañana. Pero también hay que decirlo, las citas que se hacían en la tarde, no todas acudían los abogados. Entonces tuvimos que tomar la decisión, ¿vale la pena el esfuerzo que están haciendo los trabajadores por tener doble turno para que en la tarde realmente a veces ni un usuario llegue? Por eso se tomó la determinación de suspender las citas vespertinas. Pero al final de cuentas, insisto, más de 250,000 de citas atendidas en esos 4 meses, me parece que puso en evidencia que sí funcionó el tema de citas, porque no hubo aglomeraciones, porque hubo contagios, compañeros contagiados, pero tuvimos muy pocos decesos, afortunadamente, así sea unos muchísimo, pero creo que sí se salvaron muchísimas vidas con estas medidas que se tomaron. Y insisto, mi reconocimiento a la base trabajadora que se puso la camiseta y por supuesto a mis compañeras y compañeros consejeros, mis compañeras y compañeros magistrados, tanto en el Consejo de la Judicatura, tanto a la integración anterior como la actual, nos tocó lo más complejo de toma de decisiones y se hizo de manera siempre unánime, siempre puntual y siempre con el firme propósito de que no se interrumpiera la impartición de justicia. En ese mismo sentido, cuando reaperturamos, como les decía, la recepción de demandas nuevas mediante citas, se recibieron 15,468 demandas nuevas, simplemente en transcurso de 2 o 3 meses. Así es así que, como les decía, en 2020 el Poder Judicial unió fuerzas para enfrentar una emergencia sanitaria mundial y que nos obliga a seguir sirviendo a Jalisco y a nuestra institución, estemos donde estemos. Por eso, poco a poco se ha ido innovando el Poder Judicial, y es así que en el 2021, ya bajo la presidencia del magistrado Daniel Espinosa Licón, se ha seguido innovando, hay avances muy significativos. Ya
Se eliminaron las citas a partir de la semana pasada y ya, insisto, se está volviendo a una cierta normalidad, pero se sigue apostando por la tecnología en esta nueva administración que le toca encabezar al magistrado Daniel Espinosa. Ya se adquirió un software para publicar, ya se publican puntualmente todas las resoluciones del Supremo Tribunal de Justicia. Por lo que a mí me toca, y ahora como magistrado, pues lo que puedo opinar sobre el Supremo, por el Consejo de la Judicatura. En el Supremo Tribunal ya estamos publicando todas las sentencias, que es una obligación y una petición y una exigencia de varios años atrás. Ya se hizo un programa, es propio del Poder Judicial, costó mínimo, me parece que va en buen avance, y creamos también, creó el actual presidente Daniel Espinosa, un sistema de eliminación de datos que se denomina ELIDA. Es un software desarrollado por el propio Poder Judicial y que sirve para esas versiones públicas eliminar los datos sensibles y cumplir con la normatividad en materia de transparencia. Ya está creado un buzón electrónico virtual a través del cual se podrán presentar promociones, una plataforma en línea. Insisto, se va avanzando con lo poco que se tiene, pero se está apostando, por un lado, a la unidad del Poder Judicial, que esa es indiscutible, y por otro lado, el avance tecnológico que tenemos que sortear, y tenemos que apostarle por una parte, obtener recursos de diversas entidades, como ya se consiguió este año por parte de la Embajada de Estados Unidos, y bueno, poder avanzar tecnológicamente y reducir la brecha tecnológica que se tiene respecto de otros estados para estar a la altura de lo que Jalisco requiere y necesita. Afortunadamente, y eso lo reitero una y otra vez, el Poder Judicial está integrado por personas buenas, por personas honorables en su mayoría, que queremos un mejor Poder Judicial. Y en ustedes, las próximas generaciones de abogados, está en consolidar un mejor Poder Judicial. No solo porque alguno o algunos puedan integrar parte del mismo. Al final de cuentas, el Poder Judicial del Estado de Jalisco es de Jalisco, es de los jaliscienses, es para los jaliscienses. Y la comunidad jurídica, en el ramo que se desempeñe, que tenga contacto con el Poder Judicial interna o externamente, está moralmente obligado a exigir que sea un mejor Poder Judicial, pero también a trabajar por ello. Parece que el tema por ejemplo, de corrupción, no solo está en los funcionarios del Poder Judicial, también está en el agente corruptor, que puede ser el propio litigante. Me parece que, y eso ya se los platiqué en alguna ocasión, en una charla que tuvimos con ustedes, está también en los abogados el defender y el exigir que no haya actos de corrupción. Es una práctica muy perniciosa, que se pueda dar alguna dádiva por unas copias, por un exhorto, por algún trámite. Eso también es corrupción, aunque sean 50 pesos. Pero ahí la corrupción está el corruptor y el corrupto. Me parece que se tiene que trabajar a la mano. Insisto, ustedes, las futuras generaciones de abogados, son quienes van a recibir un Poder Judicial mejor, pero ustedes tienen que trabajar para que sea aún mejor. Así trabajé, para eso trabajé 4 años, para entregar un mejor Poder Judicial. Me parece que fue una misión compleja, pero cumplida. No tengo duda en decir, creo que tenemos un mejor Poder Judicial, pero falta mucho, mucho por trabajar, y así seguir trabajando desde esta sala, y así les pido que trabajen ustedes cuando se involucren en el Poder Judicial, dentro o fuera de él. Me parece que esas acciones son perfectibles. Insisto, fueron las decisiones más complejas que se tuvo en esta administración. Son las decisiones más complejas que se han tenido en esta nueva administración, pero sin duda con la voluntad de los trabajadores, desde los meritorios hasta el presidente, hasta la voluntad de tener un mejor Poder Judicial. Y, insisto, por un lado, eliminar la brecha de rezago tecnológico, pero también la brecha del retraso de la impartición de justicia, que no avanzó al ritmo que debía haber avanzado si no hubiera pandemia. Hoy por hoy lo constato con las apelaciones que me toca resolver. Son apelaciones que ya algunas tienen más de un año
que se presentaron o que se están resolviendo también por parte del Poder Judicial, que hay que decirlo, también ha trabajado con mucha puntualidad, pero también con mucha lentitud. Entonces, no podremos hablar de que se trata de un año perdido, pero sí un año que alargó aún más la temporalidad en que se llevan a cabo los procesos jurisdiccionales, tanto locales como federales. Y bueno, por mi parte sería todo. Me parece que puede haber oportunidad de algunas preguntas y respuestas. Yo quedo a la orden. Insisto, muchas gracias a la Universidad de León. Muchas gracias a ustedes por su atención y por favor, luchen por un mejor poder judicial. En sus manos está. Muchas gracias. Le damos las gracias al magistrado Ricardo Zuro por su excelente ponencia y pasamos a las preguntas. Tenemos por aquí unas preguntas que nos dejaron los alumnos en sus comentarios. Está comentando la alumna Jessica Miroslava Pérez Cano. Buen día, magistrado. ¿Cree usted que el Poder Judicial local de cada estado necesita desarrollar sistemas para implementar juicios y tribunales 100% en línea? Pero no escuché la pregunta. Buen día, magistrado. ¿Cree usted que el Poder Judicial local de cada estado necesita desarrollar sistemas para implementar juicios y tribunales 100% en línea? 100% en línea no lo veo como una misión, una meta. Tenemos que tener juicios en línea, algunos de ellos, pero sobre todo para poder avanzar poco a poco. Me parece que para llegar al 100% faltan muchos años. No lo tiene ni el Poder Judicial Federal, que insisto, me consta porque yo trabajé ahí. Desde hace 18 años está trabajando en hacer los juicios en línea. Llegar a una digitalización del 100% me parece muy lejana, pero sin duda todos los estados debemos de trabajar para digitalizar, para tener juicios en línea, poco a poco irlos avanzando. La idea que se tenía, como les comentaba al principio de la exposición, la idea que se tenía desde el 2019 era empezar por la materia familiar, por eso capacitamos a los jueces familiares, para avanzar de lo poco a lo mucho y de lo que se fuera presentando. No fue algo pactado, pero sí platicado de que empezáramos a partir de los expedientes regresando a vacaciones de julio, es decir, a partir de agosto del año pasado. Antes de la pandemia se platicó eso, antes de la pandemia, por ahí de enero, febrero. Es decir, hay que esperar a que lleguen las vacaciones. A partir de lo que llegue de agosto empezamos ya a digitalizar. ¿Por qué? Porque el digitalizar para atrás nos iba a llevar muchos recursos materiales y humanos. Evidentemente tenemos que empezar por algo y se tenía que empezar ya. Pues se planeaba por la materia familiar. Es así que el que haya 100% de digitalización falta mucho y me parece que hay que apostarle para dar, insisto, pasos pequeños pero sólidos. Pero sí, eso es de todos los estados. Hay algunos que están más avanzados, como por tener el ejemplo del Estado de México, de Nuevo León, pero hay muchísimo más que son mucho más atrasados que nosotros. De hecho, magistrado, es una pregunta de Josué López Cobian, de ahorita de lo que acaba de comentar usted, del turno nocturno. Dice, ¿de qué manera ve en evolución el sistema judicial en nuestro estado en comparación a la Ciudad de México y Monterrey? Okay. Nuevo León va muy avanzado tecnológicamente, tienen menos asuntos que nosotros, tienen más presupuesto que nosotros. La Ciudad de México, y bueno, es una crítica constructiva, insisto, mucho se nos criticó el colapso que tuvimos el 18 de marzo. Fue el único día que tuvimos colapso, hasta cierto punto, porque los medios lo difundieron de que había mucha gente afuera y con el sol y gente inconformándose. Pero la Ciudad de México, no sé si vieron las imágenes, cuando se regresó, varias cuadras de fila para poder ingresar a los juzgados de la Ciudad de México. Ahí sí hubo un colapso y duró varias semanas. Poder Judicial Federal, no nos vayamos tan lejos. Aquí en Guadalajara, en Zapopan, en la Ciudad Judicial del Poder Judicial Federal, hubo filas durante varios días, cuando se abrió. En el Poder Judicial de Jalisco no hubo filas ya. Afuera. Todo lo controlamos a través de las citas. En su momento era la medida que se tenía que tomar. Hoy por hoy ya son obsoletas porque ya podemos ingresar el 100% de los juzgados.
y ya estamos en semáforo verde, ya puede ingresar más gente, más usuarios a los diferentes recintos. Es por eso que ya se tomó la atinada decisión de quitar las citas, ya no tenía caso. Pero evidentemente estuvimos a la altura de las circunstancias, y eso sí quiero ser categórico. Afrontamos la pandemia con responsabilidad, insisto, cuidando la salud y cuidando la impartición de justicia. Hubo estados que sí fracasaron, hubo estados que sí se vieron muy limitados y rebasados. Afortunadamente, Jalisco pudo, insisto, a través de la voluntad, salir adelante con lo poco que tenemos de materia de tecnología, pero sí estamos muy atrasados respecto de algunos estados. Gracias, magistrado. Dice, buen día, me parece un tema muy interesante, lo cual me lleva a la siguiente pregunta, señala un alumno. Los juicios orales en materia penal no se tiene mucho tiempo. Entonces, ¿quiere decir que la parte tecnológica suple a la parte oral? No, van de la mano. Obviamente, cuando se iniciaron el entonces, que ya no es nuevo, el entonces nuevo sistema de justicia penal, sí se dotó de una gran cantidad de recursos tecnológicos, sí se dotó de dinero, de insumos, de instalaciones, y se hizo al final del lapso de los 8 años que tenía la vacatio legis para arrancar. Sin la tecnología, obviamente, no hubiéramos podido haber avanzado. Hubo presupuesto federal, estatal y de apoyos internacionales, como USAID o como Iniciativa Media. Me parece que va de la mano la tecnología con una impartición de justicia de calidad, sobre todo en estos tiempos en la que tenemos que hacer uso de las herramientas tecnológicas para poder salir adelante. Pero, insisto, va de la mano, pero no es absoluto. Ok, gracias. La alumna Salma Rodríguez lo felicita. Buen día, magistrado. Gracias. Agradecemos mucho su excelente ponencia, entendiendo de mejor manera la evolución e importancia que han tenido las tecnologías y la manera en que van evolucionando para ayudar a la impartición de justicia. Y la alumna Leslie Flores señala, buen día, magistrado. ¿Cree que a la fecha y después de todo lo que se implementó y durante la pandemia, el Poder Judicial de Jalisco se encuentra más avanzado con respecto a otros estados o por lo menos se encuentra en competencia? Sí, por supuesto. Insisto, lo poco que se hizo, si quiere ser un autocrítico, se hizo bien y se hizo con cuestiones inimaginables el año pasado, a principios del año pasado o el antepasado. No nos habíamos puesto a pensar, por ejemplo, en las notificaciones por telepresencia a las personas privadas de su libertad. Hoy por hoy es una realidad y está para quedarse. Facilita muchísimo el trabajo, reduce tiempos, reduce esfuerzos, reduce gastos de gasolina. El notificador puede hacer más notificaciones dentro de la ciudad y no solo perder toda una mañana ni hacer una notificación al reclusorio. Sí se avanzó, insisto, puede sonar una frase trillada, pero sí sacó la pandemia lo mejor y lo peor del Poder Judicial. Y lo peor fue el rezago tecnológico. Nos cimbró, por supuesto, nos obligó, nos sacó adelante. De las crisis hay que aprender. Y las crisis tenemos dos opciones, tirarnos al piso o aprovecharlas. Las aprovechó el Poder Judicial para impulsarse, para agarrar vuelo y de aquí para adelante, además, poder pedir más recursos para poder avanzar de manera tecnológica. Para avanzar. Gracias. Y una última pregunta, magistrado, de la alumna Saraí González Hernández. Dice, de las personas que usualmente acudían a firmar cada semana por alguna situación penal, ¿cómo se aplicaron el uso de las tecnologías para evitar que asistiera ante posibilidad de contagio? Estuvieron cerrados los juzgados y se iba, en eso ya no se avanzó tecnológicamente, pero sí seguían yendo, cuando estaban abiertos los juzgados, seguían yendo a firmar. Es una obligación y es una medida que se tiene que seguir cumpliendo. Ok. Muchas gracias, magistrado Ricardo No, Suro, por su gran aportación en esta ponencia a nuestra comunidad universitaria Enrique Díaz de León. Y voy a pasar la palabra al doctor Antonio Rubalcaba, que es el que le va a entregar el reconocimiento. Muchas gracias. Le agradecemos, magistrado Ricardo Suro Esteves, su participación en esta cátedra universitaria. Sabedores en esta casa de estudios su gran disposición para acompañarnos a este tipo de eventos. No me resta más que agradecer su valiosísima participación y para ello
en nombre de la Universidad Enrique Díaz de León. Se hace entrega de este reconocimiento virtual, el cual se le hará llegar en su momento de manera física, y para ello me permito leerlo. La Universidad Enrique Díaz de León otorga el presente reconocimiento al magistrado Ricardo Suro Esteves por su destacada participación con la ponencia El Poder Judicial en la crisis de la pandemia, en el marco de la 7ª Cátedra El Derecho frente a las Nuevas Tecnologías. Muchísimas gracias, magistrado. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, me siento en casa. Sé que aquí estoy en casa. Gracias por permitirme pues, poner de manifiesto lo que se hizo, es decir, la verdad del Poder Judicial, porque mucho se dijo, pero bueno, insisto, se tomaron las decisiones que creo que se debían de haber tomado en su momento. No nos queda más que agradecer a nuestro invitado, el magistrado Ricardo Suro Esteves, por su aportación, y quiero decirle que nuestra institución tiene preparado a nuestra comunidad universitaria seguir en las transmisiones. Les agradecemos su atención y los invitamos a que sigan participando en todas las actividades que tenemos para ustedes en nuestra cátedra universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.